Bien, buen día a todos, ingeniero y compañeros. En este día vamos a hacer la tarea 2 de la materia de lógica para computación. Y en este caso, en la tarea 2 se nos ha dejado la indicación de presentar cuatro ejercicios y hacer la explicación de cada uno de ellos. Por lo tanto, vamos a compartir pantalla. Muy bien, aquí tenemos el ejercicio uno. La explicación rápida de este ejercicio, más que todo, es que en el primer ejercicio se nos pide declarar nota, ¿verdad? Tenemos la tarea, examen parcial y examen final. Como las podemos ver acá, ¿verdad? Tarea, examen parcial y examen final. En este caso, las variables son el promedio de la de tarea, el promedio de examen final y el promedio de examen parcial. En este caso, el ejercicio nos dice que si el estudiante tiene 7 está aprobado. Si tiene de 6 a 6,99, entonces mostrará un mensaje de que tiene que hacer un examen de recuperación. Y si tiene menos de 6, entonces estará reprobado. Entonces, el algoritmo funciona para poder sacar un promedio final. En ese caso, las tres variables se suman con sus respectivos porcentajes, que en este caso viene siendo 30, 30 y 40. Y luego al final se hace una operación donde cada porcentaje se multiplica y luego se habilita o se activa una estructura del nivel condicional que nos da el resultado. En este caso voy a cambiar la pantalla de compartir porque en el video anterior me pasó que no se veía por completo. Entonces vamos a compartir ahora la pantalla y vamos a hacer la ejecución. Entonces en este caso damos un ejemplo en el cual el promedio para pasar es 7, ¿verdad? Entonces si nosotros sumamos 7 más 7 más 7, nos dará un promedio de 7, lo cual está bien. Si ejecutamos 6 más 6 más 6, nos dará el mensaje de la nota de recuperación. Y si la nota de recuperación en este caso viene siendo un ejemplo 8, al final se obtiene un promedio de 7 y el estudiante pasa, ¿verdad? De igual manera, al ejecutarlo paso por paso, es donde se ve como tal cómo funciona la estructura condicional, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí si nosotros ingresáramos un número negativo, igual no lo tomaría. Muy bien, procedemos ahora con el ejercicio 2. Muy bien, en este caso, en el ejercicio 2. Tenemos que primero se declaran las tres variables principales, las cuales son monto de compra, descuento de la compra y el tipo de descuento. Primero se comienza con una estructura repetitiva para que el algoritmo pueda leer el valor de la compra, que solo acepta en este caso números enteros mayores a cero, ya que si de lo contrario da error. Luego se ocupa una variable de condición en la cual tomamos el valor del monto de la compra que acabamos de ingresar y hacemos una comparación. En este caso, si el valor es mayor a 100, se aplica el valor uno, que representa el 15%. En este caso, viene siendo la condicional donde dice tipo guión bajo descuento igual a uno. Si es mayor a 50 o 100, se aplica el tipo de descuento 2, que es el 10%. Y si no aplica el tipo de descuento, entonces se utiliza la condicional tipo-descuento 3, que es sin descuento, ¿verdad? Un descuento del 0%. Y luego de finalizar esta parte, se entra a una estructura condicional, que es la estructura que dice en la número 19, línea 19, que dice según tipo-descuento hacer. Entonces entramos a la estructura condicional hacer. Y al final, pues tenemos en el caso de que si el tipo de descuento es uno, se multiplicará el monto de la compra por 0,15%. Si el monto de descuento es 2, se multiplicará el monto de la compra por 0,10. Y si el monto de la compra es de tipo 3, entonces no se aplica ningún tipo de descuento y queda cero. Para finalizar, con tres mensajes, ¿verdad? El monto de la compra, el valor de descuento y el monto final de la compra. Entonces vamos a hacer aquí la prueba.
Vamos a ir haciendo paso a paso para que se vea lo de la estructura condicional. Y aquí tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, si ingresamos un valor de 85, está en el rango de 50 a 100. Vemos cómo se va ejecutando toda la estructura, paso a paso, y al final nos da el mensaje de que aplica el descuento de que vendría siendo el descuento tipo guión bajo descuento 2, que se multiplica por el 0,10 y viene dando el resultado de 76,5. Muy bien, vamos ahora con el ejercicio número 3. Muy bien, para este ejercicio eh, tenemos el enunciado, ¿verdad? Donde dice de que se tiene que ingresar el número 1, o mejor dicho, que se tiene que ingresar desde un número y que cada número sea entre el 1 y el 10 y que se ingrese como un valor positivo. En este caso, se utiliza una variable de estructura repetitiva, la cual es mientras. Se ocupa la variable num, que es una iteración, y se ocupa también la variable de num para obtener un valor. Y de ahí se entra en la estructura repetitiva. Mientras num sea un número menor a 0 y mayor a 10, va a mostrar un mensaje que diga ingresa el número positivo y se usa la variable num para poderlo leer. Luego, esta variable repetitiva se comienza la variable como suma, ¿verdad? En 0 para poder utilizar la fórmula entre comillas y luego se utiliza la estructura para y se comienza con 1 hasta el valor que hemos ingresado que sería num con un aumento de 1 en 1. Luego de eso, dentro de la estructura se utiliza una variable que es al cuadrado que se representa con las flechas arriba, que esto está aquí en la línea número 13, ¿verdad? Donde está cuadrado igual iteración elevado a 2. Y luego dentro de esta estructura, para una variable se utiliza eh, el número según sea ingresado. Entonces convertimos el valor del número de la letra i eh, más la expresión elevada al cuadrado. Se hace una estructura condicional en la que decimos el valor de la vuelta del ciclo for es menor al valor digitalizado de num, entonces se ocupa la siguiente fórmula y se vuelve a ocupar el valor que se obtiene y se concatena con más. Al final eso nos muestra un mensaje en el cual debe de decir que la suma de los cuadrados de los primeros números es tanto y se obtiene la suma al final. Entonces vamos a hacer aquí la ejecución como tal de la estructura y del ejercicio y vamos a hacer el experimento. En este caso, por ejemplo, si yo pusiera un número menos 58, la estructura normalmente se repite hasta que detecte un número positivo. En ese caso, cuando se estaba haciendo el ejercicio, yo me había equivocado y aquí donde está en la línea 6 donde dice mientras, yo le había puesto una I en vez de una O y por eso nunca se repetía la estructura hasta que yo ingresara un número positivo. Muy bien, vamos a ingresar ahora un número positivo, el cual va a ser 6 y aquí vemos que si se empieza a correr la condicional, en ese caso se sigue haciendo cada una por una, elevada al cuadrado. Por eso que se está ejecutando prácticamente 6 veces. Y listo, ahí lo tenemos, se tarda un poco más de lo esperado, pero tenemos cada uno de los 6 números ingresados elevados al cuadrado y al final se realiza la suma de los primeros 6 números. Muy bien, vamos ahora con el ejercicio 4.
Muy bien, de los cuatro ejercicios creo que este fue el más difícil de todos, incluso la explicación puede ser un poco complicada, pero aquí vamos. En este caso se declaran seis variables, se valida la cantidad de estudiantes, que es donde comienza la estructura repetitiva, se hace la estructura mientras, si la cantidad de estudiantes es menor o igual a cero, entonces se muestra el mensaje de cantidad inválida. Y muestra un mensaje donde dice que se ingresa de nuevo la cantidad. Luego empezamos a utilizar la estructura repetitiva para hacer donde se empieza uno por uno hasta la cantidad que ingresamos, que puede ser cualquiera, y luego se va a ir sumando uno por uno. Primero ingresamos el nombre, luego la calificación y por último la calificación debe de ser entre 0 y 10. Al final se suman las tres notas y si el promedio es mayor o igual a 7, entonces el estudiante está aprobado. Vamos a hacer aquí ahora la prueba y aquí vamos a ingresar la cantidad de estudiantes, ¿verdad? En este caso vamos a poner un ejemplo de 3 y vamos a poner 7. No, perdón, me equivoqué. Y igual ahí tendré que haberme lo rechazado, pero lo dejamos ahí. Vamos a ingresar la cantidad de estudiantes. Aquí ingresamos el nombre del primer estudiante, ¿verdad? La calificación, luego el nombre, de nuevo la calificación, y luego el nombre y por último la calificación. Y aquí nos viene dando la nota donde nos indica de que está aprobado, ¿verdad? En este caso creo que me llevo como observación que realmente quizás debió repetirse la estructura cuando ingresa un número en vez del nombre. Pero si en ese caso el usuario no se equivocara al momento de ingresar los datos, vemos que corre de forma perfecta, ¿verdad? Muy bien, listo. Esa es la explicación de los cuatro ejercicios. Eso sería todo de mi parte, ingeniero. Espero les guste mucho la explicación y los ejercicios. Que pasen feliz día a todos.